alojada en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes posterior a eso la puedan revisar. Entonces, el derecho laboral es el compendio de normas que reglamentan la relación entre un empleador y un trabajador. Pero les pregunto, ¿qué debe haber para que exista una relación entre un empleador y un trabajador? Contrato. Un contrato. Un contrato. Bueno, listo, les pregunto, ¿un contrato de arrendamiento? ¿Un contrato de compraventa? ¿Un contrato de... ¿Un contrato de qué? Entonces, miren, Trabajo. exactamente, Laboral. es algo, exacto, algo muy especial allí. Un contrato es una generalidad, ¿cierto? Pero esa generalidad tiene muchas especies. Entonces hay contratos de trabajo, contratos de compraventa, contrato de suministro, contrato de obra. Hay muchos tipos de contratos. Para el caso de nosotros, lo que estamos estudiando, objeto de estudio de nosotros, tenemos que hablar es de contrato de trabajo, no de otra cosa, sino de un contrato de trabajo. Cuando existe un contrato de trabajo, entonces hay una relación entre un empleador y un trabajador. Por consiguiente, entonces yo puedo encontrar en el Código Laboral todo lo concerniente a ese vínculo, ¿sí? Entonces eso es lo primero que tenemos que definir, que tiene que estar claro. Debe haber un contrato de trabajo para que exista una relación entre un empleador y un trabajador, y entonces ya sabemos que las normas las encontramos en el derecho laboral. Listo. Con base en eso, entonces ya vamos a definir qué es un contrato de trabajo, que es el artículo 22 del Código Sustantivo que define qué es un contrato de trabajo. Y necesito que por favor me pongan mucho cuidado lo que voy a explicar porque esto es pregunta de parcial y es supremamente importante. De acá parte todo el tema. ¿Listo? Entonces muy concentraditos. Entonces dice, contrato de trabajo es aquel por medio del cual una persona natural, ahí hay una parte en rojo que dice persona natural. Les pregunto, ¿quién es una persona natural? Todos. Nosotros. Entonces, dice que persona natural somos todos los individuos de la especie humana, ¿sí? Entonces, una persona natural, dice, contrato de trabajo es aquel por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal. Les pregunto, otro espacio en rojo, ¿qué es la prestación personal del servicio? El trabajo, lo que uno hace. Sí, Que cumpla con un horario. Las habilidades que tiene la persona para desarrollar cierta labor. no. O su conocimiento, algo así. No. Digamos que lo que Que están tenga hablando... que tenga Sí, que ser dime. presencial. Sí, es por allí. Vea, le voy a decir que es la prestación personal del servicio. Una persona natural se obliga a prestar personalmente el servicio. ¿Qué es la prestación personal? ¿Será que usted le puede decir a su empleador, venga empleador, por ejemplo el muchacho que trabaja en Postobón, ¿será que le puede decir al empleador, mañana no voy a ir a trabajar, va a ir mi hermano, porque él sabe hacer lo mismo que yo? ¿Puede hacerlo? No, señor. Usted No, porque es un acuerdo que hizo entre el trabajador y el empleador y no se puede faltar, algo así, ¿no? O sea, el servicio es que porque mira, porque usted tiene un contrato de trabajo y esta es la definición del contrato, que usted se obliga a prestar personalmente el servicio. O sea que cuando usted suscribe un contrato, usted se está obligando a que es usted el que debe ir a trabajar, ni su hermano, ni su mamá, ni su papá, nadie. Usted se obliga a ir personalmente. Entonces, es una condición para que exista un contrato de trabajo, que la persona se obliga a ir a prestar el servicio. Listo. Vamos bien, ¿cierto? Dice que se obliga a prestar personal del servicio a otra persona natural y jurídica. Aquí aparece un término nuevo. Persona natural, ya la definimos. Ahora, ¿qué es una persona jurídica? una empresa. No, pues sí, las empresas son personas Es una jurídicas. entidad legalmente constituida. Sí, también. Pero entonces, entonces el tema
va a ser así. Resulta y pasa que la ley determinó que existen dos tipos de personas naturales y personas jurídicas. Las personas jurídicas son aquellas, la definición que tiene el Código Civil para eso es que es una ficción legal creada por la ley para dotar un grupo de personas de derechos y obligaciones. Esa es la definición, pero se la voy a traducir porque digamos que es muy técnica. Y se la voy a traducir con un ejemplo. Digamos, usted tiene en este salón, digamos, son 24 personas. Nosotros los 24 decidimos constituir. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, me colabora y lo cierra. Exacto, porque tenía mucha interferencia. Nosotros 24 decidimos constituir una empresa. Listo. Entonces, aquí es donde viene el tema de la persona jurídica. Sería supremamente dispendioso que ustedes, los 24, o nosotros los 24, fuéramos a contratar una persona y entonces tuviéramos que firmar los 24 como dueños de la empresa. ¿Qué dice la ley? Le dice, vean. Profe, persona jurídica sería el representante legal. No. Como un aliado, más o menos. No, ya vamos para allá. Espera, yo les termino de explicar y les explico quién es el representante legal lo que tú decías. El representante legal era el que eso decía el compañero, ¿cierto? Sí, señor. No, espera. Entonces, ¿qué dice la ley? Mire, vean. Le estoy poniendo un ejemplo pequeño de 24 socios. Hay una empresa que puede tener 1000 socios o 2000, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la ley? Vean, vamos a dejar de considerarlos a cada uno individualmente y van a constituir un todo. Ustedes van a hacer un todo. ¿Qué nombre le van a poner a ese todo? Postobón. Listo, nos llamamos Postobón. Yo, ley, o sea, la ley, le reconozco la personería jurídica, o sea, usted va a actuar como si fuera una persona natural. Y entonces usted, persona jurídica, va a tener derechos y obligaciones similares a los que tienen las personas naturales, o sea, todos los individuos de la especie humana. Tanto es así que Postobón, los camiones de Postobón están a nombre de Postobón, no están a nombre de todos los socios. Es que ese camión es de Pedrito, Julanito, no. El camión es de Postobón, porque Postobón es una persona jurídica y actúa como si fuera una persona natural. Tiene derechos, sí, vea, mire que es propietario de unas cosas. Y tiene obligaciones, sí. Si contrató al compañerito que trabaja allá, ¿qué obligación tiene Postobón? Págale su salario. Mire que tiene derechos y obligaciones. Que ya se quiere constituir como una SAS, como una sociedad anónima, una limitada, eso es otro cuento. ¿Qué tipo de sociedad quiere ser? Pero la personería jurídica es que la ley deja de considerarlos a cada uno y lo constituye en un todo. Y ese todo, usted le pone un nombre. Ese todo ya tiene una personería jurídica. ¿Cómo se llama? Postobón S.A., porque le pusieron S.A. Postobón Limitada, Postobón en comandita simple, ya el tipo de sociedad que quieran constituir. Pero lo importante de esto es definir, pues, que ustedes me entiendan la persona jurídica. Entonces ya tiene derechos y obligaciones. Cuando usted va a demandar a su empleador, ¿usted demanda a los socios? No, usted no demanda a los socios, porque ellos ya dejaron de ser individualmente considerados para ser un todo. Y ese todo se llama Postobón, usted tiene que demandarle a Postobón. Si usted demanda al socio, ¿qué le va a contestar el socio? Le dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, es que el que lo contrató fue Postobón, yo sí tengo unas acciones allá, pero Postobón tiene que responder porque es una persona natural, y las personas naturales se asimilan a las personas jurídicas. Por eso la DIAN, ¿a quién le cobra? A las personas naturales y a las personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Postobón, como persona jurídica, tiene que presentar su declaración de renta como si fuera una persona natural. ¿Me entendieron la figura de persona jurídica? La verdad, profe, yo me enredé ahí un poquito. Yo también serían las empresas, profe. Toda empresa constituida sería como una persona jurídica. Sí, pero no, porque yo puedo constituir una empresa y no ser una persona jurídica, puedo ser una persona natural. Steven Marín, yo monto una empresa, no necesariamente tengo que constituirme en empresa. ¿Y esto depende de pronto de qué? De lo que yo quiera. No, de lo que yo quiera. ¿De lo que elija la empresa o lo que elija quién? Los socios.
Si somos, yo te propongo un negocio a ti, ¿cierto? Recuérdame tu nombre, porfa. Stephanie Andrea Ortiz. Stephanie, vamos a constituir una sociedad. Entonces usted me dice, listo, Steven, hágale. Vamos a poner ya 100 millones de pesos, listo, 200. Yo le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos siendo personas naturales o nos constituimos como persona jurídica? ¿Sí? Porque lo podemos hacer. ¿Qué quiere ser? Persona jurídica, ¿qué hacemos? Aportamos los 200, los 100 y 100, 200 millones y decimos, la empresa se va a llamar, póngale el nombre que quiera, la última oportunidad, se va a llamar la empresa, o la última oportunidad S.A. Entonces, esa empresa, nosotros pusimos los 100 millones de pesos allá y eso es una persona jurídica. Esa persona jurídica tiene ese dinero y debe responder por ese dinero y yo nombro un representante legal. Ellos tienen derechos y obligaciones. ¿Cómo? Tienen derechos y obligaciones, ya. Y ya esa persona jurídica es diferente a usted y a mí, que somos los socios. Nosotros simplemente metimos un dinero allá y esa persona jurídica, digamos que tiene que responder, tiene derechos y obligaciones. O sea, se asimila a una persona natural. Dime. O sea, que la persona jurídica vendría siendo prácticamente como la imagen legal ante la empresa, que tiene los derechos y obligaciones, pero también es la que representa legalmente a la empresa en cuanto tiene que ser el titular de algún contrato o que de pronto reconoce la capacidad para ser ese titular. Todo lo que dijiste es totalmente cierto. La persona jurídica es como si fuera una persona natural. Eso, tiene derechos, obligaciones, tiene que cumplir con todo. Como si Pero fuera qué una pena. persona natural. Asimile la persona jurídica a una persona natural. Dime. ¿Tienen los mismos derechos y obligaciones o varían algunas o cambian? No, o sea, Depende. ya una persona jurídica, lo que yo entiendo es de que ya una persona jurídica tiene que pagar ciertos determinados impuestos. Por ejemplo, si mi empresa está a nombre mío, pues yo, Valentina López, soy la que tengo que pagar los impuestos, no mis socios. Si la empresa está con mi nombre jurídico, digámoslo así. Ya no pasa a ser una persona jurídica. No, eso ya es otro cuento, mire, es otra historia. Es que, y no le alcancé a contestar al compañerito me preguntó primero, ¿cierto? Algo me preguntó y se me perdió algo supremamente importante para ustedes. Existen dos tipos de personas, ¿cierto? Personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales somos todos los individuos de la especie humana. Nosotros tenemos derechos y obligaciones. Y las personas jurídicas también tienen derechos y obligaciones. ¿Cómo se crean las personas jurídicas? Una persona natural decide constituir una persona jurídica, no él, sino otra. O sea, crear una nueva. Entonces yo creo una persona jurídica y le pongo un nombre, el nombre que usted quiera. Las empresas se llaman como los socios decidan nombrarla, ¿cierto? Después de que crean esa persona jurídica, yo que fui el que aporté la plata, yo ya no tengo nada que ver con eso, yo simplemente soy un socio y yo tengo que ver con qué, con la administración, de que se administre bien, todo eso, que paguen los impuestos, yo reviso que el capital esté ahí, o sea, yo superviso mi capital que puse allí, pero la persona jurídica es como si fuera una persona natural, tiene derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Tiene que declarar la plata que aportaron allí. Tiene que, derechos, puede contratar trabajadores. Obligaciones, pagarle a los trabajadores. O sea, actúa como si fuera una persona natural. Esa es la persona jurídica. ¿Más claro allí? Sí, o sea, a mí sí me quedó claro, pero de pronto en el momento en que vaya a realizar el examen, la definición que, o sea, no, mi pregunta es si va a estar ahí. Porque si en la definición de pronto sí de pronto. No se preocupe que no vea. No lo escucho, Hay profe. unos temas que hablamos acá que, digamos, se explican para que queden claros, pero digamos, ahí escuchan. Está entrecortado el audio, si es tan amable. Pero ahorita sí se escucha mejor. ¿Lo fue? ¿Ya o no? Ahora sí. ¿Listo? Sí, ya. Ya me Se está viendo un poquito el internet. Sí, tiene que ser el internet porque está molestando desde temprano.
Bueno, pero entonces, mire, vea, yo les voy dando las pautas de más o menos qué es lo del parcial, qué es lo que deben tener en cuenta y qué deben estudiar juiciositos para el parcial. Estos temas que hablamos también son supremamente importantes, pero hay unas situaciones que vamos a poner en contexto que definitivamente sí usted debe tener claro para el parcial. Listo. Esto es un concepto que en últimas no tiene ni mucho que ver con el derecho laboral. Esto es de comercial lo que estamos hablando. Pero para explicar a fondo, entonces uno tiene que entrar a mirar la minucia de lo que estamos hablando al principio, ¿se acuerdan? Profe, entonces una definición puede ser esta que tengo, de persona jurídica. Dime. Dice, un grupo de personas que se constituyen bajo un nombre que contrae derechos y obligaciones legales. Sí, ¿Estaría está bien? bien. Sí, Ok. está bien. Es que mire, vea, más de lo que yo les pueda dar la teoría es lo que usted a través de su raciocinio pueda captar, y ese es el conocimiento bueno, el que usted entiende el mensaje y usted es capaz de plasmar ese mensaje con sus propias palabras. Ese es un conocimiento bueno. Si usted aprende de memoria, no está haciendo nada en la vida, porque la memoria es a corto plazo y usted lo que aprende de memoria mañana le olvida. Cuando usted entiende el concepto y es capaz de plasmarlo, usted está entendiendo el tema y lo hizo bien. Ese es el concepto. ¿Listo? Continuamos entonces. Entonces, con base en lo que llevamos hasta acá, yo les pregunto, ¿el trabajador podrá ser una persona jurídica? No. No. Profe, si tiene una empresa, sí o no. Yo creo que sí. El compañero me dice que sí. La El compañera me dice outsourcing, que ¿no? sí. Una contratación. Sí, yo pero el outsourcing. Depende, Dicen que pues. sí, no, sí, de pronto. Bueno, listo. Ahí están regados las dos opiniones. Yo les digo, lo volvemos a leer. Mire pues, contrato de trabajo es aquel por medio del cual una persona natural se obliga a prestar el servicio personal a otra persona natural o jurídica. Entonces, aquí está el trabajador y aquí está el empleador. Mire que acá donde usted puede extractar que habla del trabajador, dice solo persona natural. Entonces, condición para que sea contrato de trabajo es que el trabajador siempre va a ser una persona natural. Si usted contrata una empresa, ya no es un contrato de trabajo. ¿Vieron lo importante de las definiciones que estamos sacando allí? Si usted tiene un contrato de trabajo, siempre va a ser con una persona natural. Usted no puede tener un contrato de trabajo con una empresa. Va a tener otro tipo de vínculo, un contrato de prestación de servicios, un contrato de obra civil, cualquier cosa. Otro tipo de contrato, porque yo les dije que había muchos contratos, pero contrato de trabajo no va a ser. Ah, claro, es muy lógico, profe, porque finalmente no se puede ejercer órdenes sobre una entidad Eso, jurídica, entonces pues, usted no le puede otra decir a persona jurídica. Postobón, vea Postobón, Ajá. es que yo necesito que usted venga y me trabaje aquí en Excel este cuadro y necesito que me haga unas fórmulas acá, porque Postobón no va a venir a hacer eso. O sea, usted le puede decir eso a una persona natural. ¿Listo? Ok. Entonces, si el trabajador, condición dentro de la definición, que el trabajador siempre va a ser una persona natural. Si usted encuentra que el contrato está con una empresa, descarte de una vez, no es contrato de trabajo. Listo. Entonces dice que esa persona natural se obliga a prestar los servicios personales a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia y subordinación. Acá, dependencia y subordinación. ¿Qué es dependencia y subordinación? Que usted está sujeto a lo que el jefe, mejor dicho, le ordene, que usted no puede disponer de su tiempo libremente, sino dependiendo de lo que el jefe haya estipulado en el contrato. Exactamente. Y tiene unas funciones que cumplir, tiene todo. Listo, entonces sí, lo que dicen es totalmente válido. ¿Qué es la dependencia y subordinación? Es tal que a usted le dice su empleador, la hora de entrada es a las 8, almuerzo a las 12, empieza a las 2 hasta las 6. ¿Eso es dependencia? Sí. Subordinación, sí, claro, lo que le diga él. Adicional lo puede subordinar en cuanto calidad, forma y cantidad. Calidad, él le puede decir, venga amigo, eso que me está haciendo ahí, tiene que mejorar, le está quedando mal hecho. Cantidad, le puede decir, vea, los compañeritos
en el día me están entregando 20 y usted me está entregando 10. ¿Por qué? Me tiene que entregar los mismos 20 porque la producción la mido con base en los otros compañeros. Ellos le rinde 20, usted le tiene que rendir 20. Y forma, usted lo está haciendo y el empleador usted le queda muy bonito, usted considera que le queda muy bonito, pero el empleador es como jodido. Le dice, no, marica, así no me gusta. Hágame el favor y me lo hace de otra manera. Me disculpan las madrecitas que me salen por ahí de vez en cuando, pero se empiezan a apasionar acá y entonces se les No, sale. profe, eso hace que se entienda Pero más. esa es la realidad. Y entonces, eso pasa, y entonces le dicen, no, eso así no es, no, qué pereza. Hágame el favor y me lo acomoda de esta manera. ¿Qué le toca hacer a usted? Así. ¿Sí o no? Eso se llama dependencia y subordinación. ¿En cuánto? Calidad, cantidad y forma. Y vea, y entonces mire lo que dice el terminal de la definición. Dice que bajo una continuada dependencia y subordinación de la segunda, y a cambio recibe una remuneración que se llama salario. Pues imagínese que usted se aguanta ese tema de estar madrugando, de ir allá y salir bien cansado, ¿a cambio de qué? De que le paguen su salario, ¿sí o no? No hay contrato de trabajo sin remuneración, porque si no sería, ¿qué? Esclavitud, ¿cierto que sí? Entonces, todo contrato de trabajo debe ser remunerado, le deben pagar su salario, y adicional a eso, la norma establece que usted no puede ganar menos del mínimo, salario mínimo legal mensual vigente, que lo fija el gobierno nacional a través de un decreto en los primeros meses del año, con unos acuerdos cuando se sienta con las agremiaciones para fijar los aumentos anuales. Entonces, el salario mínimo está definido en la ley. Ya de ahí hacia arriba, eso, ahí mira, hay personas, una pregunta muy recurrente, que le dicen a uno, venga, es que subió el salario mínimo y ya subieron el salario. ¿Cómo así? ¿Por qué? Es que lo que sube es el salario mínimo. Si usted se gana 2 millones de pesos, el empleador lo puede tener a usted 5 años sin subirle el salario. ¿Me entendieron? Lo que sube, lo que aumenta es el salario mínimo. Si usted gana más, el empleador lo puede sostener a usted ahí los años que quiera. Es ahí para que la tengan en Depende cuenta. cómo está expresado el contrato, profe, ¿no? Porque, por ejemplo, si está expresado en salarios mínimos, un ejemplo, usted se ganará 2 salarios mínimos mensuales o 3 tan. Ahí sí será. Bueno, sí, es una buena ¿o apreciación suya, sí, muchas gracias, sí. Le digo algo, mire pues, frente a lo que usted me acaba de decir, me da para explicarles algo. No. El contrato es ley para las partes. Y el ejemplo está acá. Yo voy a vender un vehículo. Una persona me ofrece pagarme 50 millones de pesos por el vehículo, ¿cierto? Cuando yo le entrego el vehículo, él me entrega 30 millones. ¿Usted qué le dice? No, papita, no me sirve. Usted me dijo que me da 50. O el caso contrario, usted entrega los 50 y el hombre le entrega el vehículo, pero se lo entregó ya estrellado. Entonces le dicen, no, venga, es que yo cuando hicimos el negocio, el carro estaba bueno, no lo va a recibir así. Eso es un contrato de compraventa. No es tan diferente al contrato de trabajo. Les puse el ejemplo por lo siguiente. Cuando yo suscribo el contrato con mi empleador, las partes, empleador y trabajador, se comprometen a cumplir con lo pactado. Entonces, si en el contrato dice que es en salarios mínimos, ¿será que yo le puedo cambiar eso después y decirle, no, venga, yo no le voy a aumentar o yo le voy a modificar eso? No. El contrato es ley para las partes, porque esa modificación es como el ejemplo que yo le acabo de dar del carro. Usted no me puede cambiar las condiciones contractuales como usted quiera. Y eso suele pasar, y el ejemplo da para lo que se presenta mucho en las empresas, que los empleadores modifican las condiciones contractuales sin tener en cuenta a los trabajadores. Sin tener en cuenta al trabajador, ¿es por qué? Porque si yo tengo un contrato con usted y si lo voy a modificar, ¿qué tengo que hacer? Lo mínimo que tengo que decirle a usted, venga, lleguemos a un acuerdo, vamos a modificar las condiciones contractuales en este y en este sentido. ¿Sí? Entonces debe haber un acuerdo. No es posible que el empleador modifique las condiciones contractuales de manera sustancial afectando los derechos del trabajador. Les cuento de un caso que tuve contra Telemar. Yo demandé a Telemar porque resulta y pasa que ellos contrataron a unos muchachos y les tenían unos turnos específicos, y entonces los pelados cuando empezaron a trabajar le dijeron a Telemar, venga,
nosotros trabajamos, pero si nos dan un turno de 6 a 2, porque en la tarde estudiamos. Y habían varios de ellos que estudiaban en la noche en la UTP. Entonces, el contrato se firmó en esas condiciones de que se les iba a respetar ese turno. El día menos pensado les dijeron, venga, es que el convenio que teníamos por allá con Movistar España, yo no sé con quién era, no me acuerdo en este momento, se terminó. Y entonces nosotros tenemos que pasarlo a otra campaña, creo que así lo llaman, a otra campaña. Y entonces en esa campaña les va a tocar trabajar los domingos y por las noches les voy a cambiar los turnos. Los compañeritos le dijeron, me da una pena con usted, pero yo no voy a cambiar las condiciones contractuales. ¿Por qué? Porque si usted me las cambia, yo tengo que renunciar a la universidad. Y yo le contraté a usted, o sea, nosotros hicimos el vínculo contractual, era con esa condición, de que usted no me va a cambiar la jornada. Si usted me va a cambiar el contrato, yo no le acepto. Y lo que tiene que hacer es dar por terminado el contrato y me tiene que indemnizar por un despido sin justa causa. ¿Me entendieron el asunto? Y más que todo lo referente a las obligaciones de las partes cuando contraen o cuando se firma un contrato de trabajo, que es obligaciones y las deben cumplir ambas partes. Yo no puedo modificar como el empleador a mi antojo el contrato de trabajo, no, porque es que si el trabajador pactó conmigo algo es porque se acomodaba a las necesidades de él. Yo después no puedo acomodar el contrato a mi amaño y a mis necesidades sin tenerlo en cuenta él, porque un contrato es un acuerdo de voluntades. Steven, ¿listo? perdón, esos contratos deben de ser por escrito, no pueden ser verbales. No, los contratos, ahorita nomás miremos el tema de los contratos, hay contratos verbales. Yo le digo a usted, ¿quiere trabajar conmigo? Sí. Tiene que hacer esto, la jornada es esto, es un contrato verbal. ¿Listo? Profe, pero entonces digamos, en esos casos de que hay contratos, bueno, una cosa es el que está escrito y otra cosa es la realidad, porque resulta que no falta el director, coordinador que lo ponga a trabajar más, que porque hay que cumplir por muchas otras cosas. Finalmente, ahí también se incumple y eso da lugar pues a terminación más bien del contrato y que también lo tengan que indemnizar. ¿Ok? Es que tengo el caso con una amiguita, la contrató la empresa de energía y tiene unos horarios, se supone que de oficina, y pues ahora con el teletrabajo y todo, el coordinador la pone a trabajar a las 12 de la noche, pues están derecho, 10 de la noche, 8 de la noche y todo, sábado, domingo, no tiene días compensatorios. Entonces yo le dije, ay no, eso es muy tremendo, pues. Y es diferente que a uno le digan, vea, esto es así, 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 acá no se descansa, acá se trabaja así, pues uno ya verá si lo recibe o no, ¿cierto? Pero ella le empezaron a cambiar las condiciones a medida que fue pues avanzando como el tiempo. Entonces yo dije, ahí tiene que haber algo para eso, porque pues finalmente están incumpliendo sobre el contrato. Por ejemplo, es claramente lo que estamos hablando, ¿cierto? Yo tengo un horario en la empresa, ¿cierto? Y ese horario pues se me debe respetar, aunque en los contratos muchas veces hay unas cláusulas que amplían esos horarios y dice que el empleador puede decidir y modificar las jornadas de trabajo. Pero una cosa es que le modifiquen las jornadas de trabajo y otra cosa, y que ya esté estipulado, y otra cosa es que usted lo pongan a trabajar 12 horas, 15 horas, que lo llamen a las 12 de la noche y prácticamente usted resulte con una disponibilidad de 24 horas al día, porque entonces ya estamos saliendo de un contexto natural de un contrato a un abuso por parte del empleador. Le voy a explicar un tema también que hay frente a lo que usted me dijo, que más adelante también profundizamos un poquito de eso, se llama despido indirecto. Ese tema no lo conoce nadie, ese tema es como las normas laborales apenas están empezando como a tener furor y la gente está interesada en conocer los derechos laborales y eso. El ejemplo es que antes habían 3 juzgados laborales, en este momento hay 8 y cada uno tiene 2.500 expedientes. La gente conoce ya sus derechos y lo está reclamando. Entonces, frente a lo que usted me dice, ¿qué hay allí? Digamos que eso se puede constituir como acoso laboral, primero. Segundo, ¿qué puede hacer ella? Puede redactar una carta informándole al empleador, diciéndole las situaciones que está viviendo y solicitándole al empleador que conjure esa situación, o sea, que no le siga mandando mensajes a las 12 de la noche, que le establezca un horario y que le ponga unas políticas claras frente al cumplimiento de unas tareas, digamos que estuvieron pactadas en el contrato de trabajo. Que le organice su horario y que le diga de qué horas a qué horas va a estar disponible porque no le va a recibir mensajes en otra jornada. El empleador obviamente le tiene que contestar y le tiene que decir en qué condiciones
está el contrato y cómo va a seguir la jornada laboral. Si el empleador le sale con una chapa como esta, le dice, haga lo que quiera, porque es que aquí estamos trabajando en jornada así y entonces no tengo cómo acomodarle un horario, a usted le toca estar disponible por la necesidad del servicio. Entonces ella le hace otra cartica al empleador y le dice, señor empleador, yo soy una esclava suya. Y hay mucha gente haciendo fila afuera por este trabajo. Exactamente, entonces le hace una cartica al empleador y le dice, vea, las condiciones contractuales no son esas, yo no puedo estar disponible 24 horas, yo no soy esclavo suyo, y le hace la carta y le manifiesta todas las inconformidades y se la manda nuevamente y adicional a eso, le renuncio y el renuncio es un despido indirecto. Pilas con esta figura, se llama despido indirecto, es que yo renuncio pero es culpa del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador está incumpliendo con el contrato. ¿Está incumpliendo o no está incumpliendo? Como el empleador es el que está incumpliendo y yo estoy renunciando por culpa de él, me tiene que indemnizar. Entonces se llama despido indirecto. Es cuando yo renuncio, pero es culpa del empleador y le cobro la indemnización. Es como renuncia bajo presión, más o menos. Digamos porque, que pues, ese despido indirecto se asume que es todas las renuncias que presenta el trabajador por cualquier condición o circunstancia o situación que se le pueda presentar, culpa del empleador. Ejemplo, el empleador se comprometió a pagarme el salario los primeros días del mes, pero llegó el 15, el 20 y nada de salario, y entonces allá me llaman del colegio, me llaman de la casa de donde tengo rentada la casa, todas las obligaciones, no tengo que mercar, entonces yo le digo al empleador, venga empleador, yo necesito que me pague los salarios puntuales. Le dicen, no, es que yo no tengo plata, ¿qué hago pues? No, ¿qué hago? Es que usted tiene un contrato. Mire el ejemplo que yo le di de la venta del vehículo. Es que yo tengo un contrato y usted lo tiene que cumplir. Si usted no me cumple el contrato, pues entonces yo le renuncio y hágame el favor y me paga la indemnización porque es usted el que está incumpliendo. Cualquier situación, mire, vea, los trabajadores generalmente se aburren. Pero eso debe quedar por escrito, Steven. Sí, usted primero tiene que constituir la prueba porque las palabras se las lleva el viento. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted tiene una novia... Lo que no está escrito no sirve. Si tiene una novia y le está diciendo que lo quiere mucho, dígale que le escriba para poder que quede la evidencia. Profe, el tema es lo siguiente. Profe, ¿cómo se presentaría esa renuncia como para que quede pues constancia? Vea, usted primero tiene que constituir la prueba. ¿Y cómo la constituye? Usted primero le manda la cartica al empleador. Vea, señor empleador, como en el caso del ejemplo que tú me estabas dando. Vea, señor empleador, está pasando esto y esto, usted me está mandando mensajes a las 12 de la noche, la jornada laboral mía se convirtió en 24 horas. Usted le escribe toda la carta de las inconformidades y de los incumplimientos por parte de él. Usted está incumpliendo el contrato en este sentido. Solicito, por favor, que usted acomode las jornadas de trabajo de tal manera que sean 8 horas al día, que no me envíe mensajes tarde de la noche, porque mi esposo vio unos mensajes ahí y entonces está enojado. Entonces, mejor dicho, cualquier situación que usted mire anómala del incumplimiento por parte del empleador, entonces usted lo que tiene que hacer es escribirle. Usted le manda la carta, pero usted la mandó y no dejó una copia para usted, no hizo nada, porque la prueba la entregó a él. Entonces usted tiene que llevar dos. Tenga la suya y fírmeme acá. Recibido, además. El recibido de que le entregué. Porque usted después va a demandar y le dice, es que él tiene la carta. Oiga, usted nunca presentó nada, ¿cómo así? Pero el empleador se niega a firmar. Y si no firma. Esa, vea, es que esos son chapitas que uno aprende con el ejercicio. Entonces, usted lleva la carta y el empleador le dice, no, yo no le voy a recibir eso. Pero es usted tan cansado, nadie con esas cartas jodiendo todo el día. Entonces usted le dice, bueno, no me la reciba. Usted se va a una empresa que se llama Servientrega y hay un servicio que se llama Cartaporte. Ellos se llevan los dos. Y entonces van y se los llevan y le dicen, fírmame aquí. Ah, no, eso es de esa muchacha, no le quiero recibir. Entonces ellos se devuelven, pero le hacen una anotación. Lo llevamos, pero el señor se niega a firmar. Ya, usted tiene la prueba, vea. Le iba a radicar y el señor no quiso recibirme. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Con eso no le llega renovación. Bueno, esa es otra. Usted tiene un contrato a término fijo, posiblemente le manden el preaviso y le dicen no. Eso iba a preguntar, porque ahorita pues ya los contratos es por obra y labor, entonces pues puede que en ese momento pues no lo despidan, pero después póngale 15 días o un mes, después le pueden sacar. Ahora dentro de la clase nos vamos a dar cuenta que las normas laborales. Pues ahí ya sería hasta la fecha que se termine el contrato.
Las normas En caso tal laborales sí es fijo. Profe, es cierto, hasta que termine el contrato. del Sí, despido, sí, sería la indemnización dependiendo del tipo de contrato. Lo que le estaba comentando, las normas laborales son proteccionistas del trabajador. ¿Por qué? Porque mire que ustedes ya lo evidenciaron. El empleador fácilmente puede despedir al trabajador. Digamos que la carga, la parte más débil dentro de la relación contractual es así. O sea, el trabajador está por debajo. El empresario pues siempre tiene la posibilidad de pagar el abogado para la asesoría y entonces ellos saben más del tema laboral y entonces uno como trabajador a veces ni conocemos nuestros derechos. Entonces las normas laborales siempre tratan de defender los intereses de los trabajadores, pero sin embargo mire que es muy difícil. ¿Por qué? Usted reclama una situación de esas, por ejemplo la compañerita reclama esa situación, pues puede que el empleador le toque solucionar, sí, pero ¿qué va a hacer cuando le tenga que renovar el contrato? Le dice, no, esta muchacha no tiene compromiso porque ese es el tema. Le dicen, no, es que no se compromete con la empresa. Entonces, posiblemente no le van a renovar. Y como en Colombia, como tú lo dijiste, hacen fila por los empleos, todos tenemos la necesidad de trabajar y aquí no se consigue empleo. ¿Cuántas personas hay desempleadas? Entonces, nosotros dejamos que cercenen nuestros derechos, o sea, que nos violenten y pues nos toca quedarnos callados porque si necesitamos el trabajito, pues usted le dice a una persona de usted gana 1.000.000, 2.000.000 de pesos, y usted le dice, no, es que si usted pone a reclamar lo pueden despedir, ¿usted qué hace? Usted no reclama, usted sigue aguantando y aguantando. Profe, Si no, pero una pregunta. sí. Digamos que uno de los grandes temores ante ese tipo de situaciones tan complejas es el tema que también le salieron a uno, que es que le dañan la hoja de vida, en tema de recomendaciones y cosas así, ¿cierto? Pero yo tengo una pregunta, mira, digamos, cuando uno acude a instancias como... Se le perdió la señal. Cuando uno acude a instancias como de la oficina del trabajo, que de eso como para una empresa darse cuenta de que uno tuvo ese inconveniente con determinada entidad. Mira, vea, lo que tú me dices que es que le van a ensuciar la hoja de vida. Eso digamos que es un cuento que le venden a los trabajadores. ¿Qué? Discúlpeme que sea como tan realista. A usted le dicen, vea, es que si usted pone problemático, le ensucio la hoja de vida. Y entonces usted le dice, hágale, llene eso de memorandos, ¿cierto? Usted cuando termine el contrato en esa empresa, usted se va para su casa e imprime una nueva hoja de vida, sin los memorandos, la radica en la empresa. Hay un artículo expreso en el Código Sustantivo del Trabajo que le está prohibido al antiguo empleador dar malas referencias de los trabajadores. Si lo llaman, él no puede dar malas referencias. Si le demuestran que dio malas referencias de un trabajador, que es perezoso, que tal, que no cumple, cualquier cosa mala de su ex trabajador, el ministerio lo sanciona. Entonces no es así. Entonces usted imprime su nueva hoja de vida. Pues yo sí la embarré, llegué varias veces borracho y me dormí por ahí, dañé una mercancía. Bueno, listo, la embarré. Pero entonces digamos que la hoja de vida nueva no tiene que ir cargada con todos los memorandos. Va a ser una hoja de vida nueva. Y si le preguntan al antiguo empleador, no puede dar malas referencias del trabajador. Eso está establecido en el Código Sustantivo. ¿Sí? No le escucho, no le escucho. Profe, pero todo eso se tapan con la misma cobija, digamos, sí, claro. las entidades que contratan, esas temporales y todo eso, entre todos se conocen, y no, qué tal cosa, y no le dicen a uno si le hablaron mal o no. Eso mira que se convirtió más en un mito y en una manera de presionar a los trabajadores, porque pues si eso fuera así, no, en este momento no habrían, digamos, promedio 10.000 procesos laborales en juzgados. Entonces la gente ya no cree en eso. Pues que, no, que es que si yo demando, entonces ya no me van a contratar en ninguna parte. No, eso no es cierto. Pues no faltará el empleador que riegue con su gremio de pronto el tema, pero no, eso ya no, la otra vez sí se veía mucho eso, digamos que ya no tanto, pero lo que tú dices en cierta medida, ¿qué? Ha condicionado que las personas reclamen sus derechos, porque usted se pone a mirar y hay mucha informalidad, muchas personas que no lo reconocen los derechos como es.
Y también uno entiende los empresarios es que la economía está muy difícil, entonces sostener empresa con la carga tributaria que hay es desastroso. Entonces digamos que eso no hay ni para dónde tirar. Uno puede hablar mal de los empleadores acá, pero también hay que reconocerles que es que hacer empresa en Colombia es supremamente difícil, porque es que usted se pone a ver los impuestos y prácticamente el Estado gana más que cualquiera, que le queda más utilidad de la que le puede quedar a la empresa. Entonces es difícil para ambas partes, lo que pasa es que la norma está ahí y toca cumplirla. La norma dice que le tiene que reconocer estos y estos derechos, así debe ser. ¿Listo? Profe, una consulta, qué pena, como para finalizar ahí. Si a uno, yo tengo entendido que cuando uno empieza un contrato laboral, a uno le dan una copia de ese contrato. Sí, está establecido en el código que le uno deben está dar en el una copia. derecho, y en caso tal de que no se lo den, uno en cualquier momento puede solicitarla. Sí, presenta un derecho de petición. Si no le contestan el derecho de petición, presentas tutela. La única manera del empleador defenderse de eso es decir, él no es trabajador mío, pero entonces usted le puede demostrar que es trabajador con los aportes a la salud o a pensión. Usted le dice al fondo, venga, ¿quién es el que me está aportando? Entonces usted ya con eso le dice al juez, vea, es que sí soy trabajador. La única sería que le dijera, no, es que es un contrato verbal. Si él le dice eso al juez, ya el contrato, si tenía un escrito, ya no le va a servir para nada, porque él prácticamente está desconociendo eso, y si no le dio copia, pues entonces ya tiene que seguir con el contrato verbal. ¿Me entendiste? Y esa, sí, profe, y esa, primero yo lo puedo hacer verbalmente, solicitarlo pues allá en Recursos Humanos, o de entrada lo hago con el derecho de petición. No, mira, ¿qué aconsejo yo siempre? Las palabras se las lleva el viento. Usted pide el contrato. Pues no entre peleando. Vea, uno no se desgasta peleando con nadie, con la entidad, no se desgasten peleando. Usted va a esas entidades y entonces le atiende la funcionaria y le dice, no, señor, pero es que las políticas de acá son así, así. No, escríbale, dígame por escrito, con base en lo que usted me contesta, yo ya miro qué hago. Entonces, pero le dicen, no, eso no lo puedo dar, pero ¿por qué no me lo puede dar? ¿Qué es esto? Y la pelea, no. Ajá. Así no es. Entonces, las palabras, ahí quedan las palabras y en último usted no soluciona nada. Escríbale, hágame el favor, el derecho de petición, sirva de despedir copia de mi contrato laboral. Estoy trabajando en la empresa desde tal fecha. Muchas gracias. Le radico. Listo. Le contestar. Gracias. Sin complicaciones. Usted lo presenta verbal. En 15 días usted ahí pregunta mi contrato. ¿Cuál contrato? Yo no me acordé. Mientras que usted tiene el derecho de petición, vea. Ahí está. Tiene la razón. Muchas gracias. ¿Listo? Sí. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Les voy a contar una triste historia frente a este tema del salario. Fíjate, pues, una historia interesante. Resulta y pasa un proceso para terminar el tema de la definición del contrato y afianzar pues el tema del salario, que no hay contrato de trabajo sin remuneración alguna. Un convento de monjas, no se van a reír del ejemplo porque es de la vida real, pilas pues. Unas monjitas estaban en el convento y entonces las monjitas tenían un lote, pues el convento era grande y era un lote y entonces necesitaban una persona para que guadañara los prados y hacer oficios ahí y estuviera pendiente de la vigilancia y otras cosas. Entonces contrataron a un señor para que le hiciera el mantenimiento a las monjas. Entonces el señor lo contrataron para el mantenimiento de las monjas. Pero las monjitas le dijeron, vea señor, usted nos hace el mantenimiento a nosotros después del prado y eso, y nosotros a cambio le vamos a dar la vivienda y la comida, ¿sí? O sea, le pagamos en especie. Yo pensé que le iban a hacer mantenimiento a las monjas. El señor lo contrataron para hacerle mantenimiento a las monjas. Yo por eso les dije, pilas con el ejercicio. No me malinterpreten, pues. Entonces el señor le hacía el mantenimiento a las monjitas y las monjitas le pagaban en especie. ¿Sí? Las monjas le pagan en especie al señor. ¿Qué es le daban la comida, vivienda. Comida y dormida, sí. Entonces él hacía el mantenimiento y ellas le pagaban en especie, ¿sí? El señor estuvo trabajando, no, y vea, y les digo algo, suena chistoso, pero es un proceso que estuvo en juzgados y pues tuve la oportunidad de conocer. Entonces, el señor estuvo trabajando 25 años con las monjitas, haciéndole mantenimiento a todas las monjitas y ellas le pagaban en especie. Entonces, a los 25 años el viejito ya estaba
Cuchito, muy cuchito, entonces el cuchito ya no era capaz con el tema, ya no podía hacer mantenimiento, ni guadañar, ni nada de eso. Las monjitas le dijeron, amigo, pues es que usted ya no es capaz de hacer nada, nosotros necesitamos contratar a otra persona que nos ayude con el tema. Y lo despidieron. El señor pues prácticamente quedó en la calle, entonces el señor fue y demandó a las monjitas. Entonces le dijo al juez, le dijo, vea señor juez, hay una situación bien especial, yo trabajé con las monjitas 25 años, las monjitas nunca me pagaron seguridad social y nunca me pagaron salario, ellos simplemente, yo trabajaba todos los días, cumplía horario, todo, y nunca me pagaron nada, me dieron que me daban la comida y la dormida. Entonces, a las monjitas el juzgado las condenó. Les dijo, vea, las normas laborales establecen que no hay vínculo contractual sin remuneración alguna, porque así lo establece la definición que acabamos de leer, que usted dice que a cambio recibe una remuneración denominada salario. El salario puede ser en especie, ¿cierto? Porque puede serlo en especie, pero hay un limitante a ese salario en especie. La norma establece que si a usted le pagan el salario mínimo, el salario en especie no puede superar del 30% del salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo es 900.000, lo máximo que le pueden pagar en especie son 270. 9 por 3, 27, son 270.000 pesos en especie. Quiere decir que a las monjitas le reliquidaron lo que le estaban debiendo, o sea, el 70% del salario, durante el tiempo que trabajó, y las condenaron a pagarle la pensión de vejez al señor, porque trabajó 25 años y nunca le hicieron aportes. ¿Cómo la vieron? No, profe, pero en ese caso sí, No, pues, en ese caso, pues no sé, por parte de las monjitas muy tacañas, pues, por decirlo así, o quién sabe si por la misma ignorancia, ¿cierto? Muy desconsiderado, pues esa parte pues ya es muy, no, muy inhumana, creo yo, pues porque una persona que se desgastó toda la vida ahí. No, por lo menos el señor no se quedó callado, porque hay muchos que sí se callan, qué pecado, y pues no les dan nada. Por lo menos ese señor sí pues demandó y pues gracias a Dios pues le... Vea muchachos, de esos procesos hay por cantidades, ¿vale? Usted a mirar esas fincas, esos cuidadores de fincas y que toda la vida han sido agregados, llevan 20, 25 años cuidando haciendas, casas, casafincas, de todo. Eso por allá, esas fincas por Cerrito y eso, hay cantidades de trabajadores en ese sentido, que llegan y los contratan, les pagan el salario y nunca les hacen aportes. Y esas personas todas están viejitas, ya con la edad de pensionarse y sin posibilidad porque nunca le hicieron un aporte. Hay cantidades de procesos de esos, muchísimos. El tema laboral se mueve mucho en ese sentido. En el tema pensional y omisión de hace muchos años en aportes a la seguridad social, muchos. Profe, una pregunta. Señor. Por ejemplo, bueno, las monjitas contrataron al jardinero, ¿cierto? Sí. El contrato fue verbal. ¿Uno cómo justifica eso ante el juez? Ah, bueno, pues, listo. Si uno no tiene pues, el soporte y quebró todo ese tiempo. Es muy pertinente su pregunta. Y frente a su pregunta le voy a decir, ¿cuál es el proceso que tiene enredado Álvaro Uribe Vélez en este momento? Falsos testimonios, ¿cierto? Y ya le voy a decir qué pasa con los falsos testimonios. Resulta y pasa que vamos a hablar del caso de las monjitas. El señor, entonces llegó el abogado y dijo, ¿tiene contrato? No. ¿Le consignaban? No. ¿Tiene recibos? No. ¿Le pagaron prima? No. ¿Tiene nada? No hay, no, el señor no tiene ni un solo papel, solo lo que habló con ellas. Entonces el abogado le dice, listo, no pasa nada, vamos a demandar. Entonces el abogado le dice al señor, hágame un favor, consígame el nombre, digamos, de 3, 4 monjitas que estén desde que usted empezó a trabajar. Entonces el señor le relaciona a las monjitas, listo. El abogado hace la demanda y le dice al juez, señor juez, sirva a citar a la diligencia para que rindan testimonios a Sor Piedad, Sortal, Sortal y Sortal. ¿Sí? Entonces citó a las monjitas. Entonces el juzgado les manda un escrito a las monjas. Le dice, señoritas, porque son señoritas las monjas, háganme el favor y se presentan al juzgado tal día para que rindan testimonio en el proceso que está adelantando fulanito de tal contra ustedes. Listo. Entonces las monjitas tienen que ir ese día. Resulta y pasa que ese día no aparecen las monjitas. Las monjitas dicen, no, no me voy por allá porque nos van a condenar. Entonces el abogado le dice al juez, señor juez, las monjitas no quieren, son reacias pues a la situación. Mándeles un oficio más comprometedor para que ellas vean que es en serio. Entonces el juzgado hace un oficio y le dice,
Vea, señora Sor Piedad, Sor Tanta, o se presentan al juzgado o las mando a conducir con policía. Entonces ya las monjitas tienen que ir, ¿cierto? Van las monjitas. Cuando llegan al proceso, entonces el juez las hace entrar a la audiencia y les dice, pónganse de pie y alcen la mano derecha que les voy a tomar el juramento. Jura decir la verdad y nada más que la verdad al despacho. Si usted le miente al despacho, puede incurrir en un delito penal que se llama falso testimonio y tiene pena de prisión entre 6 y 12 años. ¿Qué pasa cuando le pregunten a la monjita si el señor trabajaba allá? ¿Qué va a decir la monjita? Ah, pues de pronto la monjita dice que sí, por su situación de monja, pero si se le preguntan a cualquier otro cristiano, quién sabe, profe. No, pero yo le digo algo. Usted le miente al despacho después de que le digan que si Moralmente tiene que decirle. que si le miente, usted puede estar incurso en un delito de 6 a 12 años, ¿usted va a ir a decir mentiras? Dígame la verdad. No, pues uno lo duda. Pues Mejor uno dicho, creería después que no, de pero que, de todo después de que le toman el juramento, usted canta como pollito allá. O sea, y eso da susto. Y mire qué tan complejo eso, que mire cómo está enredado su amigo, su papá Uribe con el tema, por un falso testimonio, porque ellos ofrecieron plata a personas para que fueran a rendir falsos testimonios en unos procesos que estaban adelantando contra él. Entonces mire que eso no es así. O sea, usted mentirle a un juez es supremamente delicado y mire lo que pasa. Citaron a 5 monjas. Una de ellas le da por ser la bacana y decir mentiras. Resulta y pasa que cada una entra al despacho en una hora diferente y no se pueden cruzar ni hablar entre ellas. Entonces entra la primera, y las otras se quedan afuera. La juez empieza a preguntarle a esta. Listo. Esta dijo que no trabajaba, que no lo conocía, nada. Listo. Váyase para su casa que va a entrar la otra. Entra la otra. ¿Usted conoce a la monja tal? Sí. ¿A cuánto lleva la monja en el convento? 25 años. ¿Usted conoce al señor tal? Sí. ¿Cuánto lleva él allá? Ella sí dijo la verdad, dijo 25. ¿Por qué la monja tal me dijo que ese señor no trabajaba allá? Ah, no, yo no sé. Pero ella también lleva 25 años. ¿Qué le pasó a la monja? Está condenada, ya tiene el juez la condena encima por el falso testimonio. O sea que eso no... Profe, ¿y esa condena de falso testimonio se aplica a los cargos que le están imputando de una vez? ¿O cierto que sí? Ya, falso testimonio es prisión entre 6 y 12 años, ya. ¿Y qué más prueba tiene si tiene un testimonio de una monja que está diciendo que sí lo conocía y que ella lleva 25 allá y que sabía que era trabajador? Les mintió al despacho. Entonces ya no harían un proceso sino 2, ¿cierto? No, Se ¿qué convertiría hace el juez? Eso es un proceso penal porque es un delito. Entonces el juez penal compulsa copias, el juez laboral compulsa copias al juez penal y le manda un oficio, señor juez penal del circuito, sírvase a adelantar proceso penal contra Sor Piedad porque vino y le mintió el despacho. Todo de una vez, ¿cierto? Sí, nomás termina la audiencia, él hace el oficio, remite las pruebas para allá y entonces la fiscalía inicia el proceso. Entonces es lo mismo, dejemos el tema de las monjas, digamos, usted está en su empresa y usted no tiene contrato, no tiene nada, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué hace? Le dice a un compañerito, le dice, me va a servir de testigo, vea, es que voy a mandar al empleador, este man me accidenté y es culpa del empleador, porque es que yo le dije a él que le pusiera barandas a eso y me dijo que no tenía un peso para esas barandas. Yo me caí por esas escaleras y mire cómo estoy de jodido, eso es culpa patronal, es culpa del empleador que yo me haya accidentado. Sírvame usted de testigo. Y le dice el compañero, no, amigo, yo cómo le voy a servir de testigo, no es que me quedo sin trabajo. Entonces le dice, ah, bueno, listo, no me sirva, yo lo voy a citar. Y le pasa lo mismo al compañero. Yo cito 3 compañeros y los siento allá y les digo, bueno, usted estaba el día del accidente y me tiene que decir. Y si no me dice... eso es obligatorio, profe. Por eso le digo, no es que si quiera ir o no. Si un juez lo llama a usted, si usted mañana amanece en su casa y le llega un oficio que tiene que presentarse a un juzgado, no es si quiere ir o no. Es una obligación de todos los ciudadanos. Entonces usted lo citan al juzgado y a usted le toca ir y, como le dije, le toca cantar de todo lo que sea. La única manera que no es, digamos, hay una, dentro del debido proceso, es una confesión contra su cónyuge, compañera permanente, consanguinidad hasta 4º grado de consanguinidad, primero afinidad y primero civil. Son los únicos, eso lo explicamos más adelante, los vínculos que usted tiene con personas muy allegadas, que ahí sí usted tiene derecho a guardar silencio. De resto, si es un desconocido, usted le toca decir, usted estaba en la esquina, sí,
¿Y vio el asesinato? Sí, sí lo vi. ¿Cómo era el señor? A usted le toca, si usted lo cita, a usted le toca aflojar, porque usted es obligación de los ciudadanos colaborar por la recta administración de justicia, y la recta administración de justicia es eso. Vamos claros allí. Entonces, como les hablaba, si usted está en la empresa y no tiene testigos, pues cite a la empleadora. El empleador también lo citan allá y le toca decir la verdad. O sea, la justicia no es si yo quiera. Venga, profe, y otra pregunta. No? Sí. Y otra ¿Alguna pregunta. pregunta? Sí. Pero si supongamos que antes de que esa persona vaya y entable una demanda, la empresa cambia de razón social, simplemente desaparece, se declara en quiebra, igual la demanda se puede hacer, surge o no surge. Mire, vea, si estamos hablando de un tema laboral, uno lo que persigue en esto es un tema económico, ¿cierto? Si yo voy a demandar a una empresa y la empresa se me insolventa, ya no existe, pues yo voy a tener una sentencia donde dice que me tienen que pagar 100 millones, pero no tengo a quién cobrarle porque la empresa ya no existe. Lo que pasa es que hay un tipo de proceso que ese proceso se llama levantamiento del velo corporativo. ¿Qué es eso? Que si yo le demuestro a un juez que usted cambió de razón social para defraudar los intereses de los acreedores o de terceros interesados por indemnizaciones o alguna creencia, el juez puede condenar a los socios. ¿Sí? Se llama levantamiento del velo corporativo. O sea, quiere decir que las personas están utilizando una razón social, una persona jurídica, para cometer ilícitos y defraudar intereses de terceros. Entonces, ¿qué hago yo? Como ustedes están utilizando esa figura para defraudar intereses, entonces le digo, señor juez, levante el velo, o sea, quíteles a ellos la persona jurídica y déjenme repetir contra todos los socios. Eso se hace, es un proceso supremamente complejo, pero se puede llegar a hacer, ¿sí? Cuando se demuestra, como le digo, que las personas, los socios, están utilizando las empresas como fachadas, lo que nosotros llamamos fachadas, para defraudar intereses de terceros. Claro que se puede hacer. Eso es actuar de mala fe. Sí, eso se entiende mala fe de los socios para defraudar intereses de terceros. Claro. Listo. Profe, sí. O pasa entonces que, por ejemplo, en caso de esas empresas que se dan pues a la quiebra, digamos que cuando es verdad y tienen varias demandas, ellos con las utilidades pues que tuvieron hasta el momento, igual pueden negociar para indemnizar esos procesos que tienen, ¿cierto? Como tal. Y un ejemplo, yo los tengo demandados por 100 millones, ellos me dicen, venga, nosotros estamos declarados en quiebra, tenemos, no sé, 40, 50, yo qué sé. Ahí ya se entra una negociación, ¿o qué? Porque finalmente uno sabe que no van a tener que pagar. Mira cómo funciona. En Colombia, primero debes tener en cuenta algo. En Colombia las deudas no dan cárcel, porque si las deudas dieran cárcel, estamos todos encanados, ¿cierto? El tema es que ¿qué pasa con una empresa? Digamos, la empresa está constituida la persona jurídica. La empresa vale 200 millones de pesos, pero resulta y pasa que la empresa debe 300. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entrar en liquidación, ¿sí? Ley de insolvencia, y se tienen que liquidar. Los aportes que tiene la empresa es el capital. Es como decir persona natural, persona jurídica. Mi capital son 200 millones de pesos. Si yo estoy debiendo 300, los acreedores vienen y me quitan los 200 y los 100 que quedaron volando, yo no tengo más plata. ¿Con qué le va a pagar, pues? Es como cuando usted le debe a un banco y usted no tiene, se quedó sin trabajo y se quedó sin cómo pagar. ¿Qué hace el banco? Embargarle lo que tiene. Y si usted no tiene nada, pues el banco esperar a ver cuándo puede cobrar eso. Lo mismo pasa con las empresas. Si una empresa vale 200. Profe, una duda ahí. O sea que esa deuda queda... Dame un momentico, termino porque si no me pierdo lo que le estoy explicando. Sí, pero listo. Téngala ahí. Entonces, si yo debo 200, tengo una empresa 200 y quedé debiendo 300, yo tengo que liquidar y empezar a pagar los créditos con algo que la norma establece que se llama prelación de créditos. Pilas con esa palabra, se llama prelación de créditos. Usted, la ley le determina en qué orden tiene que empezar a pagar. Y obviamente, ¿cuál es el orden? Primero, tiene que pagarle a la DIAN, a su papá DIAN, esa plata no se pierde. Si usted tiene créditos de alimentos, tiene que pagar los créditos de alimentos. Después, los créditos con las cooperativas.
Después, los créditos con acreencia prendaria, por ejemplo, hipotecas, prendas y eso. Ah, no, pero antes de esos van los créditos laborales. Entonces, ¿qué hace usted? Empieza a pagar y los créditos de menor jerarquía son los que generalmente pierden. ¿Por qué? Porque si usted tenía 200, le pagó a todos los de arriba, ya no hay plata. ¿Y qué hago? Ah, no, pues, baila. Usted tenía una letra y la letra de cambio va como de quinta en esas culebras. Entonces le pagan de último y si no hay plata para usted, usted perdió. Por eso los créditos tienen una prelación. Cuando usted hace un crédito, pues lo catalogan dentro de esa regla de prelación, ¿sí? Cuénteme ahora sí. Compañero. Profe, pues la duda que yo tenía era pues esa, según eso, lo que usted dice, entonces a uno le queda esa deuda congelada y pues cuando tenga bienes le quitan a uno entonces el banco, ¿cierto? Ah, sí, claro. Usted si le debe a un banco, digamos, 20 millones de pesos y se quedó sin cómo pagar, listo, usted el banco no le va a cobrar porque usted no tiene nada. Pero el día que usted se consiga un carro o una casita, tenga en cuenta que el banco está detrás de usted. Profe, una pregunta, pero dicen que después de unos años la deuda se borra. ¿Es por un valor mínimo o de pronto sería cualquier valor? Un ejemplo, usted dio No, el ejemplo de 20 millones. sí, eso es una generalidad. Generalidad es que aplica para todos los créditos, ¿cierto? La prescripción es de 3 años, siempre y cuando no demanden. No demanden que si el banco le presentó la demanda a usted por incumplimiento dentro de los 3 años siguientes al vencimiento de la deuda, si están juzgados, eso no le prescribe nunca. Pueden pasar 15 años y el juzgado, el día que usted tenga la plata, usted le escribe como abogado al juzgado y le dice, señor juez, vea, el señor ya consiguió plata, ejecútelo. Prescriben es cuando la entidad no hace nada. No hace nada es que nunca demandó, nunca le interesó cobrar esa plata, entonces ahí sí le prescribe el derecho, porque usted Pero tiene le derecho. tendría que llegar alguna notificación escrita a uno, ¿cierto? No necesariamente, porque hay algo que se llaman las medidas cautelares. Es que estos temas se dan para uno entrar en otros temas que no en parte, pero pues son importantes, ¿sí? ¿Qué son las medidas cautelares? Si usted me debe una plata a mí, yo no le puedo avisar a usted que lo tengo demandado. ¿Por qué? Porque usted se insolventa, usted vende sus cosas para no pagarme. Entonces la ley permite que yo lo tenga demandado a usted y usted no sepa todavía que está demandado. Usted se da cuenta cuando su carro lo para un policía y le dice, usted tiene un embargo, bájese del carro que lo vamos a llevar para los patios. Uy, Dios mío. Y cuando usted se da cuenta, usted va a vender su casa, su apartamento, cuando le aparece una anotación allá, embargo del juzgado tal. Entonces, uy, ¿cómo así que embargo? Me demandó el banco, mira. Entonces usted ya no puede vender la casa porque ya la tiene embargada. Si le avisaran que lo van a demandar, usted decía, no, venga, pasemos esta casa a nombre de mi papá porque el banco ya me va a demandar, vea, me demandó, me va a embargar. No, se llaman medidas cautelares, por eso es cautela. Cautela es que primero le embargan a usted y después le notifican que lo van a demandar. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Mucha cosita. Les cuento algo, no nos ha rendido nada. Pero bueno, seguimos. Profe, ya casi se va a acabar. No, pero está interesante, profesor. Vean, Podemos por hasta las 10. Antes les contaba al principio que en la clase de ayer me tocó decir no más porque no íbamos a seguir, pero no. Les voy a explicar algo antes supremamente importante. Esto. ¿Se acuerda los puntos rojos que tenía en la definición del contrato? De esa definición yo saqué estos 3. Y es el artículo 23 y esto es sagrado. Para el parcial, si usted no se aprende esto, de una vez le digo. Elementos del contrato de trabajo. O sea, quiere decir que si concurren estos elementos, estamos frente a un contrato de trabajo. Y ya les voy a decir por qué es tan importante. Elemento 1, prestación personal del servicio. Segundo, dependencia y subordinación. Y tercero, salario. Esos son los elementos del contrato de trabajo. Entonces les voy a dar un ejemplo cómo funciona esto. Resulta y pasa que ¿a quién? A Anderson le dijo se encontró con un compañero en la calle, o un empleador, y le dijo, venga Anderson, va a trabajar conmigo. Necesito un trabajador juicioso como usted, Anderson.
le voy a pagar 2 millones de pesos, pero no le voy a pagar prestaciones sociales, ahí está incluido todo. Entonces Anderson tenía un contrato anterior y se ganaba 1 millón, entonces Anderson hace la cuenta, me gana 1 millón más prestaciones sociales, eso me da como 1.500.000, usted me va a ofrecer 2 millones y va todo incluido, no pasa nada, hágale, voy a trabajar con él. Entonces el empleador le dice, vea, Anderson, como usted acepta las condiciones, va a ser por prestación de servicios. Y entonces no le va a pagar ni prima ni nada. Aquí está el contrato, vaya a la notaría, autentíquelo y lleve a su mamá de testigo. Entonces Anderson se apaga todo, llena todo eso, común y corriente. Entonces hicieron un contrato de prestación de servicios donde se reconocía expresamente de que era un salario que incluía todas las prestaciones sociales y todo, y que usted aceptaba esas condiciones, que en esos 2 millones estaba todo. Resulta y pasa que Anderson trabaja 2 años allí. A los 2 años se encuentra por allá con un abogado y el abogado le dice, venga Anderson, ¿qué le pasó? ¿Por qué no volvió? No, me aburrí y me salí. Bueno, ¿y qué le pasó? ¿Sí le pagaban todo? ¿Por qué aburrió? No, pues era un salario, un solo pago y en el que es que incluían todo. Entonces el abogado le dice, no, eso no se puede hacer. Porque la ley establece que, entonces el abogado le indaga más y entonces le dice, venga Anderson, yo le pregunto algo. Usted prestaba personalmente el servicio. Entonces, usted podía mandar a su hermano lo que hablamos ahorita, a su mamá o no. Entonces Anderson le dice, no, venga, yo tenía que ir, yo era el que tenía que ir a trabajar, yo no podía mandar a nadie. Anderson, usted cumplía horario y le hicieron llamados de atención, estaba subordinado, le exigían calidad, cantidad de eso. Ah, sí, también. Ah, bueno, y le pagaban el salario, 2 millones. Entonces el abogado le dice, Anderson, a usted lo contrataron mal, porque usted cumple con los 3 elementos del contrato de trabajo, ¿cierto? No le podían hacer un contrato de prestación de servicio. Porque el contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo, póngalo en Arial 25, póngalo en el cuaderno, tiene que tener apuntes también. No es contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios no genera ni prima, ni cesantías, ni vacaciones, nada de eso. Es más, al contratista le toca pagar el 100% de los aportes a la seguridad social. Entonces, por eso el ejemplo que le estoy dando, ese personaje le dijo, le voy a hacer un contrato de prestación de servicios y nunca le pagó nada. Pero resulta y pasa que Anderson cumplió con los elementos del contrato de trabajo. Entonces, la abogada le... Profe. ¿Cómo? Bajo esa figura como 3 años. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo le va a quedar clarito acá el tema? Entonces, Anderson dijo, no, venga, demandemos al empleador y le cobramos las prestaciones sociales porque usted no tenía por qué hacerle un contrato de prestación de servicios porque usted estaba cumpliendo con los elementos del contrato de trabajo. Entonces, usted, Anderson, va y demanda y le dice al juez, vea, señor juez, él me contrató por prestación de servicios, nunca me pagó ni prima, ni cesantía, ni vacaciones, que porque ahí estaba incluido todo. Pero yo prestaba personalmente el servicio, tenía un horario, dependencia y subordinación y me pagaba un salario. Entonces el juez dice, bueno, cumplió con los elementos del contrato de trabajo, entonces este contrato es ilegal, o sea, está mal contratado. Esa figura se llama primacía de la realidad sobre las formas. ¿Cuál fue la forma que le dieron al vínculo contractual? Fue un contrato de prestación de servicios. Pero ¿cuál es la realidad? Prima la realidad. ¿Cuál es la realidad? De que él cumplía con los elementos del contrato, por consiguiente, tenía la obligación de hacerle un contrato de trabajo. ¿Por qué es tan importante estos elementos del contrato? Porque esos son los que impiden que a nosotros como trabajadores el empleador le dé por hacer el contrato que él quiera. Entonces el empleador, cada que se encuentre, ustedes como administradores o contadores, cada que se encuentren con un trabajador, ustedes piensen en esto. ¿Presta personalmente el servicio? Si la respuesta es sí, entonces pilas que ya está cumpliendo el primer elemento del contrato. Lo vamos a subordinar, le vamos a exigir horario y le vamos a exigir calidad, cantidad y forma y le vamos a dar órdenes, mejor dicho. Sí, y le vamos a pagar salario, sí, entonces yo no le puedo hacer otra cosa que un contrato de trabajo. Porque la ley siempre me va a decir primacía de la realidad sobre las formas. Prima la realidad sobre cualquier forma contractual que usted le dé. Entonces, yo les empecé diciendo que me tuvieran muy en cuenta esto porque era pregunta parcial.
Usted como empleador, usted como trabajador debe saber cuándo está frente a un contrato de trabajo. ¿Y cómo sabe eso? Cuando usted cumple los 3 elementos del contrato. Le voy a dar otro ejemplo. Para que sea un contrato de prestación, dime. Profesor, y entonces, ¿cómo quedó el señor ahí? ¿Y qué demanda hizo? Ah, entonces el señor demandó y le dijo al juez, señor juez, declare la primacía de la realidad. Entonces el juez, ¿qué hace? Sí, efectivamente, yo declaro que lo que usted tiene es un contrato de trabajo y entonces el juez le liquida la prima, la cesantía, las vacaciones, todo lo que le dejó de pagar. Profe, Dime. sí, Profe, tengo una preguntita. No, pero Si ya, una bueno, persona espérate. encuentra empleado Bueno, en... sí, hágale. bueno. Perdón, profe, si yo como empleado encuentro que hay alguna anomalía en el contrato, yo renuncié en la empresa, ¿cuánto tiempo establece la ley? 3 años para demandar. La Profe, compañerita, ¿qué iba a preguntar? Sí. Profe, si un profe. trabajador por prestación de servicios, bueno, él presta sus servicios personalmente, recibe su salario, recibe órdenes, pero no le exigen cumplir un horario, ahí ya estaría No, es igual, no, porque la dependencia y subordinación es que le exija a usted y le haga memorandos y le exija cantidad y calidad. No necesariamente tiene que tener horario. Y una pregunta, pues parecida a la de la compañera. Sí. O sea, si es la prestación personal del servicio, o sea, si presta el servicio, si genera pues una dependencia y subordinación, pues porque pues lo están mandando a realizar algunos servicios, pero el salario depende de lo que se haga, más no es un salario fijo. Entonces, o sea, cumpliría con las 2 primeras, pero con el No, tercero. cumple con todas porque le están pagando un salario. Lo que pasa es que ese salario no puede ser inferior al mínimo. Nunca va a poder ser inferior. Pero Independiente de salario sí cómo le esté están pagando. representado. Claro que le están pagando el salario. Pregúntele a él si algún mes le dejan de pagar. No en ningún momento Ajá. dejan de Y le pagar. pagan menos del mínimo. No. No, pues más Entonces, porque lo que pasa es que el salario lo puedo pactar en esa medida, pero siempre va a haber un salario. O sea, para la única manera que no exista salario es como el tema, el ejercicio que hablamos de las monjas, del señor que hacía y se pintura. paga se paga la seguridad social, pues el mismo, o sea, todo, el mismo tiene que sacar Ah, no, de... está mal contratado, porque lo que tiene es un contrato de trabajo. Entonces, mire lo que pasa ahí. Tiene prestación personal del servicio, tiene dependencia y subordinación y tiene salario. Si la empresa no le está pagando la seguridad social, él puede demandar y cobrarle todo eso a esa empresa, porque estos son los que me dan la pauta para determinar cuándo hay contrato de trabajo. La sentencia que yo les voy a subir a la plataforma es de primacía de la realidad. Es un trabajador que demandó, que trabajó en un colegio y trabajó como 7 años por prestación de servicios. Y ahí explican claramente lo que les estoy hablando acá en este momento, de los elementos del contrato. Entonces, nuevamente, si usted se enmarca dentro de esos 3 elementos, usted lo que tiene es un contrato de trabajo, no se pueden salir por ninguna parte. No pueden decir que fue que yo le hice este contrato, que él aceptó, él fue y firmó en la notaría. No, el juez le va a declarar contrato de trabajo. Si esas normas no fueran así, yo le garantizo a ustedes que ninguno tendría contrato de trabajo, porque entonces todos se brincarían la norma. Por eso hay unas pautas claramente definidas donde dicen cuándo hay contrato y cuándo no hay contrato. ¿Cuándo hay contrato de trabajo? Cuando usted cumple con estas 3. Y no se me puede salir de ahí. Si usted está allí, entonces como empleador, la posibilidad, la única que tiene es hacerle un contrato de trabajo a esa persona. ¿Listo? Profe, perdón, es que quería hacerle una pregunta, discúlpeme que se me cayó ahorita la red, pero no sé si de pronto alcanzó a responderme. Si yo encuentro alguna anomalía en mi contrato de trabajo, y yo quiero demandar a la empresa, ¿cuánto tiempo tengo yo, cuánto tiempo establece la ley para yo demandar antes de que de pronto se venzan pues como los términos? No sé. 3 años, Carlos. 30. 3 años para demandar. Tienes 3 años para demandar. A 3 años. Sí, señor. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Sí, ok. Muchachos, pues ya terminamos. Miren, sí vio que se nos fue hasta las 1:30 cerradito. Es que el tema a veces se apasiona uno y entonces, vea.
Para que tengan en cuenta lo que hablamos de la definición y elementos del contrato de trabajo sagrado, que ustedes sepan, que tengan eso clarísimo. Si tienen alguna duda, revisen el tema y dentro de 8 días, si quiere, volvemos y miramos un poquito de eso, porque como les dije, ese es el piso de nosotros para hacer todo el trabajo siguiente. O sea, tenemos que partir es de identificar cuando hay un contrato de trabajo. Después de que identifiquemos eso, entonces yo ya puedo empezar a hacer liquidaciones, a saber qué tipo de contrato voy a hacer, qué cláusula le voy a poner, todo eso. Pero entonces lo que tenemos que partir es de la base de saber cuándo hay contrato de trabajo. Y eso lo identificamos con los elementos del contrato. ¿Les parece o no? Ahí quedamos, la clase, no vamos más. Muchísimas gracias por la atención. Pregunta. Entonces, para la próxima clase hay que leer Primacía de la Realidad. Eso iba a preguntar yo. La sentencia, sí. Esa está en la plataforma. La voy a subir mañana, no está todavía, pero la voy a subir mañana junto ¿Cómo con se el llama? temario. Se llama, lo voy a poner, Lectura Primacía de la Realidad. Primacía de la Realidad. ¿Y qué hacemos con eso, profe? Sí, para la próxima eso, clase. profe. ¿Un ensayo Ese que es eso? No, es para... Hay que Es leer para- la parte 2 y 3. La mitad. Para ampliar, es para leerla y ampliar los conceptos que yo le acabo de dar, ¿sí? Para poder continuar con la clase y entonces usted madura más los conceptos que yo le di. Es para leer. Bueno, No hay que hacerle nada, Gracias. leerlo. Perfecto, profe. Muchas gracias y feliz noche para todos. Muchísimas gracias a todos. Ahí nos vemos. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche, profe, muchas gracias. Chao, chao a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, bien. Hasta luego, profe. Feliz noche. Chao, hasta luego. Que estén muy bien. Profe, buenas noches, que esté bien. Bien, Anderson. Chao, nos vemos.